Mamen Sánchez, Madrid, 1971, periodista y escritora, directora adjunta de la revista Hola. Sus novelas siempre ocupan los primeros puestos de las listas de libros más vendidos. Mamen Sánchez, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos dentro de la que es probablemente la revista española más internacional. Sí, yo creo que sí. Sí, sin ninguna duda. Mira, tenemos aquí encima de la mesa un montón de ediciones. Estas son las ediciones internacionales. Por el mundo entero, sí, sí. Oye, ¿el señor del cuadro soñó alguna vez con esto? Mi abuelo, Sí. mi abuelo Antonio, es el que fundó Hola. Pues él soñaba mucho, era un soñador. Pero llegó a imaginar Me esto, imagino que que tendríais soñaría con esto. ediciones en Serbia, en... Pues hombre, no lo sé, eran otros tiempos, ¿no? Ellos, mi abuelo y mi abuela se fueron a vivir a Barcelona y yo creo que es como si hoy en día te vas a vivir a Rusia, ¿no? Ellos en el año 53, por ejemplo, Sí. alquilaron una avioneta para poder llevar al fotógrafo a Mónaco, a la boda de los príncipes de Mónaco, para poder recibir las fotos de manera inmediata. Sí que era bastante visionario, eso sí. Fueron de los primeros que tuvieron una revista en color. Se vinieron de Barcelona a Madrid por eso, porque aquí había imprentas de color, Sí. las primeras, ¿no? Y hombre, me imagino que si él viviera hoy en día, pues ya estaría metido en internet. ¿Él qué idea tenía de revista? Pues mira, una idea bastante sencilla. Para empezar, él hizo la revista con mi abuela y con su hermano Rafael en la salita de su casa. Eso es cierto, lo de la mesa camilla que recortaban, Sí, eso es cierto. Sí, eso es verdad. Sí. En su casa, donde vivían ellos con mi padre que acababa de nacer. Y él era director de un periódico, tenía unas horas libres Sí. y unos ahorrillos. Y así empezaron, pues con la idea de hacer una revista le llamaban semanario gráfico de información, ¿no? Un poco Sí. tenía de todo, tenía una parte pues de vida social, de bodas, luego tenía también muchos textos pues de relatos, de como una especie de columnas, ¿no? Era pues una revista, sobre todo yo creo que pretendía ser divertida, ¿no? Piensa que era en el año 44, que acababa de pasar la guerra civil, que la gente lo había pasado muy mal, ¿no? Y era una manera de contagiar optimismo. Lo de hacer la revista en casa todavía seguís manteniéndolo en Sí, cierta es verdad. manera. Sí, sí, no, totalmente. Aunque estéis en todo el mundo. Sí, siempre, siempre. Mis abuelos vivieron aquí en esta casa, mi padre también. Cuando se casaron mis padres también pues vivieron aquí. Nosotros hemos nacido en esta casa. Yo recuerdo de pequeñita que la oficina estaba en el piso de debajo de mi Sí. habitación. Y como mi padre tenía un vozarrón así, tenía una voz muy, muy bonita, pues yo recuerdo que me tiraba al suelo y entonces ponía la oreja y entonces me escuchaba cuando estaba en los cierres, ¿no? En los cierres de noche, allí unas voces se oían. Y siempre hemos trabajado en casa y de hecho hemos crecido mucho, pero yo recuerdo de pequeña pues que mi padre solía recibir en nuestra casa, ¿no? Sí. Y entonces se producían anécdotas muy divertidas. Habrás conocido gente... Sí, era muy normal, que en mi casa hubiera algo famoso, era muy normal. Y bueno, pero eso, mira, te hace, no sé, te hace tener una idea, ¿no? de la vida muy diferente, ¿no? Lo de que habéis crecido mucho, Mamen, yo creo que la prueba la tenemos aquí delante. Tenemos en España, que es Hola, en Sí. Inglaterra, que es Hello, Sí. en México, que también se llama Hola, y luego hay una edición internacional que también se llama Hola y que pues se distribuye por, creo que son casi 100 países. 100 No se países. distribuye, sino llega a 100 países. Después tenemos franquicias Sí. con las que tenemos un acuerdo con algunas editoriales pues de otros países, ¿no? Y en esas tenemos ya 20 y tantas franquicias. 20 y tantas De franquicias. todos lados. Tenemos en Latinoamérica, pues mira, aquí tenéis, por ejemplo, está Perú, Ecuador, Colombia. Bueno, hay muchas. Argentina. Uy, Argentina. Que va muy bien, Va Argentina. fenomenal. Luego tenemos Rusia, que también va muy bien, Canadá. Tenemos ¿Países asiáticos? Sí, tenemos También. Malasia, Indonesia, India. Toma ya. Bueno, hemos abierto Kuwait este año, que ha sido una noticia hasta del Times, ¿no? Es verdad, porque no sé, choca, ¿no? Que haya un Hola en Kuwait. Pues sí. Las franquicias tienen que seguir unos criterios. Claro, sí, hay un libro de estilo, ¿no? Una filosofía. Y resúmeme la filosofía. Yo creo que hasta cualquiera que conozca así un poco por encima Hola la entiende, ¿no? Es una filosofía pues de hacer un periodismo, primero que sea veraz siempre, ¿no? Que todas las noticias estén contrastadas, comprobadas. Después que haya buena relación con las personas sobre las que informamos, ¿no? Después pues no es un periodismo amable, no es dañino en ningún caso, Ya. ¿no?
no sé, pues... O sea, que tu abuelo estaría satisfecho. Espero que sí. Espero que sí. Bueno, hemos visto las últimas portadas, a mí me gustaría ver las primeras. Vamos a de los verlas, años 50. Pues vamos a verlas. Tenemos enmarcadas. Fenomenal. Esta fue la primera portada. Mira que la portada es una ilustración, ¿ves? No es una fotografía. Es una ilustración y representaba un poco pues a la Barcelona, ¿no? De entonces, sí. Pues era el club marítimo, el barco, pero ya ves pues que, ¿sabes? Esta mujer sofisticada, moderna, ¿no? Pues tú fíjate, para la época, ¿no? La época es 1944. Sí, fue septiembre del año 44. Y después, pues las siguientes revistas también fueron ilustraciones y cada una de ellas representaba un poco, era semanal también, y representaba algún aspecto del momento que se vivía en Barcelona, ¿no? Mira, este fue el concurso de saltos internacionales, por ejemplo, ¿no? Y este de aquí es el liceo, cuando la apertura del liceo de la temporada de ópera. Este nos gusta mucho porque se ve pues la mujer que ha ido a la ópera vestida maravillosa, ¿no? Y luego ves aquí pues aparece la sombra de los caballeros, ¿no? Ah, mira. Es como que tiene ahí el guiño este del romance también, ¿no? ¿Son los 5 primeros números? Son los 5 primeros números y solo hay 5 que tienen ilustración, porque resulta que era muy caro. El pagar al ilustrador era muy caro. Entonces, se acabaron los ahorros. Se acabaron los ahorros y estuvieron mis abuelos, bueno, pues pensando si tenían que cerrarlo, ¿no? Pero era una pena porque se vendía bastante bien, había tenido bastante buena acogida. Y entonces lo que se les ocurrió fue que para quitar gastos, ¿no? Sí. Pues en lugar de poner una ilustración pusieron una fotografía que fue Clark Gable. Y entonces era pues Clark Gable toda la portada y resultó un exitazo. 1944 y estamos ahora en 2012. Es muy raro una historia de éxito tan prolongada como la de la revista Hola. ¿Cuál es el secreto? Pues tiene que haber algún secreto. No sé, tenemos unos lectores maravillosos, muy listos. Nuestros lectores son bárbaros, yo creo. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Que es una revista tan familiar que empiezas a conocerla de pequeño, luego te casas y de repente piensas que en tu casa, ¿sabes? También quieres tener el Hola y como que va pasando de madres a hijas, de padres a hijos, ¿no? Y luego, pues, yo creo que es agradable de ver, es un rato que pasas todas las semanas distraído, ¿no? Y como viviendo en otro mundo. Dime, ya sé que es difícil, pero quédate con una portada de todos estos años. Uf, es dificilísimo porque he leído tantas y tan buenas, ¿no? No lo sé, nosotros solemos dar muchas bodas, ¿no? La Sí. boda es un momento muy especial y personalmente a lo mejor me quedo con la boda del príncipe Guillermo Sí. y la princesa Kate Middleton, que fue el año pasado. ¿Y sabes por qué? Porque fue desde que mi padre no está, pues ha sido quizá el momento no sé, más importante, ¿no? Para nosotros, para los que estamos ahora, ¿no? ¿Os costó mucho, pues tras la muerte de tu padre, poneros al frente de la revista? Pues personalmente una burrada, claro. Pues él tenía, vamos, marcó su propia sí. Personalidad, como tu abuelo. Sí, es que hemos tenido un padre excepcional en todo, o sea, una persona irrepetible, de verdad. Y personalmente mucho, y profesionalmente también, pero él ya nos tenía muy a su lado desde hacía muchos años. Oye, Mamen, ¿las portadas están en esta sala por algo? Sí, esta sala es donde solemos recibir a la gente pues que viene para hablar de algún tema de empresa, ¿no? Aquí también hemos celebrado algunas veces comidas más informales, sí, ¿no? con el resto de los compañeros de otros países, de otras franquicias. Pero sí que de aquí es de donde surgen muchas veces pues los grandes temas, ¿no? ¿Y personajes de portada vienen aquí? Claro, sí, aquí es donde se les... Dime 5 personajes que te hayan marcado. Con 20 años tuve que hacer una entrevista a Benazir Bhutto. Sí. Y aquello me marcó mucho porque yo era una niña muy jovencita, ¿no? Y fue, pues, la verdad, una de las primeras que me marcó, ¿no? Toda esa otra cultura, ¿no? Dentro de que ella tenía un acento inglés de Oxford maravilloso y unas ideas de lo más modernas, ¿no? Xavi Landeros, y es el que ha puesto en funcionamiento el Teletón. El Teletón es un como una telemaratón, ¿no? Sí, que se organiza en México todos los años, dura 48 horas sí, y se recauda bueno, un dinero tremendo para todos sus centros de rehabilitación infantil. Esta persona me ha llegado a mí al fondo del corazón y le admiro profundamente, ¿no? A veces le envidio, digo, qué suerte ser tú, ¿no? Por la mañana.
Me gusta mucho Miranda, la mujer de Julio Iglesias. Me parece una persona dulce, buena, una madre maravillosa. Enrique Ponce, Paloma Enrique Cuevas. Ponce. Sí, somos muy amigos. Además de haber estado en las páginas de Hola, ¿no? Que eso para mí es un orgullo, pero además somos amigos fuera, ¿no? Del trabajo. Y me parece que conocer a un torero leyenda, ¿no? Como es Enrique, pues es algo, ¿sabes? Que desde luego te llega, no sé, te llega adentro, ¿no? Mamen, y conocer a gente tan interesante y haber estado en sitios también tan interesantes te habrá servido para tus novelas, porque tú escribes novelas. Claro, sí, Y, todo y sí, no, todo y- sí, y- todo y no sí. eres una amateur porque eres una de las autoras que más vende de España. ¿Es así? No, he vendido fenomenal las Has vendido novelas fenomenal las Agua y 3. Monero y Gafas de sol para días de lluvia se venden muy bien. Juego de damas está ahora, así que vamos a ver si se vende. Está en Se todos, sigue está en vendiendo. todos- estaba en todos los escaparates. Sí, sí. Claro, sí que me ha ayudado, porque sobre todo pues en escenarios, en personajes, en estudio un poco de la psicología de los personajes, ¿no? ¿Y tú dónde sacas tiempo? Tienes Hola, tienes las novelas y luego tienes una familia numerosa. Sí, ¿Hijos cuántos? 5, 5. sí. ¿Y el tiempo dónde lo Pequeñitos. sacas? Pues el tiempo, pues descanso poco, ¿no? Duermo poco. No, me organizo bien y sobre todo creo que tengo mucha suerte, primero con la gente que me rodea, que Sí. son todos estupendos, ¿no? En casa tengo un marido fabuloso, unas señoras que me ayudan, ¿sabes? Con las cosas de la casa, mis hijos son unos ángeles. En la oficina pues hay de verdad unos profesionales aquí que es una suerte trabajar con ellos y aprender todos los días, ¿no? Pues como vas mal de tiempo, no te quitamos más y si te parece subimos a la terraza y vamos con la entrevista. Hablamos de cosas más, más profundas, Y ¿no? estas son muy interesantes, ¿eh? ¿Qué piensas, Mamen, de una religión, el cristianismo, en el que Dios se hace niño? Pues esa precisamente es una de las cosas que más me gustan, que haya un Dios que nos quiera tanto, ¿sabes? Como para hacer eso por nosotros, ¿no? No sé a qué sería comparable, pero es como si a mí me piden que sea hormiga, ¿no? Por ejemplo, ala, hazte hormiga, pues no es lo que más me apetece, ¿no? Me parece de verdad un sacrificio y luego como ese niño lo que tuvo que pasar, ¿no? Por nosotros, de verdad, cómo nos quería, cómo nos quiere, ¿no? Creo que es de las cosas más bonitas del cristianismo, la verdad. Tú tienes debilidad por los niños, Sí, y no solo por los tuyos, por los 5 tuyos, sino por niños pues, que están en una situación difícil, ¿no? Niños enfermos. por cualquiera, ¿eh? Enfermos, sanos, míos y ajenos. O sea, cada vez que veo un niño se me van los ojillos detrás. Tengo 5 y me he quedado con ganas. Me encantan los niños. Me parece que son capaces de ver la vida con una, no sé, con una naturalidad y con una frescura, ¿no? Me Leí, encanta hablar con los niños. leí en una entrevista que visitabas a niños enfermos en hospitales. Sí, soy voluntaria. Oye, la enfermedad, la muerte, se entiende mejor en alguien mayor, pero cuando ves a un niño enfermo y cuando después de haber tenido trato con ese niño muere, ¿caes en la tentación de decir no puedo creer en un Dios que permita que pasen estas cosas? Nunca me ha pasado, pero creo que es muy humano, ¿eh? Creo que es muy humano poder tener esa reacción de enfadarte con Dios, ¿no? Cuando, no sé, cuando suceden cosas que no entendemos, ¿no? Por lo que nos hacen sufrir, pues hay una tentación de enfadarte con Dios. A mí no me ha pasado porque, no sé, porque tengo mucha confianza en Dios. Creo que las cosas suceden porque son necesarias o porque tienen un sentido, ¿no? El sufrimiento tiene sentido y la muerte, claro, es algo muy difícil de superar para los que nos quedamos aquí, ¿no? En cambio, según la entiendo yo, pues para el que se va es una bendición, ¿no? Me acuerdo de un sacerdote que es muy amigo mío, muy joven, y una vez hablando de un niño que se había ido al cielo,
pues a sus padres les decía que se imaginaran una partida de parchís, ¿no? Nadie se pone triste cuando la ficha llega a la meta, ¿no? Al revés, te pones muy contento. Les decía, bueno, pues vuestro niño está en la meta ya, ¿no? Entiendo que perder un hijo debe ser lo más duro que te pasa en la vida, ¿no? Pero hay maneras a lo mejor de no enfadarse con Dios, sino confiar en Él y sentir que estás en sus manos, ¿no? Y cuando te diriges a Dios, cuando rezas, ¿qué queda de ti, de la niña que fuiste? Soy bastante infantil yo con la fe y no me importa, ¿eh? No soy muy profunda en las creencias, sino soy más bien de sentimientos, ¿no? Más que de razonamientos. Sí que a lo mejor Dios está alucinado, porque dirá, está a ver cuando crece, ¿no? Pero sí que me sigo relacionando con Dios muy de niña a padre, ¿no? Me encantaría que cuando llegue al cielo la Virgen María me llame mamencita, ¿no? La Virgen de Guadalupe, cuando hablaba con el indio Juan Diego, le llamaba Dieguito y Juanito, ¿no? Es una ternura que te llamen así, ¿no? Gonzalito. A ti te gustará llegar al cielo y encontrarte con la Virgen de Guadalupe. Tiene que ser la de Guadalupe, ¿no? No, hombre, da igual, la que sea, me va a encantar. La de Guadalupe la tengo mucho cariño porque, claro, yo voy mucho por México. Sí. Además, cuando voy allí, pues siempre voy a trabajar y voy un poco sola, ¿no? Entonces, para mí ella es como una gran compañera, ¿no? Que tengo allí, ¿no? Una compañera de vida y muchas veces voy al santuario, me quedo un ratito y me doy cuenta de que lo que estoy viendo pues ya es un milagro, ¿no? ¿Qué tiene de milagroso el lienzo, la imagen de la Virgen de Guadalupe? Pues la historia del indio Juan Diego, que era una persona humilde, que trabajaba cerca de la ciudad, ¿no? de México, y todos los días atravesaba un cerro hasta que un día se encuentra con una mujer allí, una señora muy tierna, muy dulce, muy guapa, ¿no? Muy joven, un poco india, ¿no? Así físicamente es morenita, con el pelo muy liso, ¿no? Y esta señora pues le insiste en que hable con el obispo para que le construyan un templo. Y a él no le hacen caso porque él, claro, no es nadie. El obispo vive allí pues en un lugar pues custodiado no es tan fácil llegar hasta él. Y ya desesperado le pide a la Virgen que le haga una señal, algo para que le crean. Y entonces la Virgen le dice que suba al cerro y que arriba encontrará flores, que corte las flores y se las lleve al obispo. Y efectivamente en lo alto del cerro se encuentra con un rosal, muy raro por cierto, porque allí no crecían las rosas. Corta las flores, las pone en su manto que llevaba él. Bueno, un manto le llaman el huipil, ¿no? Sí. Es como una especie de poncho grande así de algodón, ¿no? Y pone las flores dentro y va a ver al obispo y entonces cuando le enseña las flores, caen las flores, pero lo que ha quedado impreso en la ropa es la imagen de la Virgen, ¿no? Y entonces eso es lo que se conserva todavía. Fíjate que esto es del año 1580 y algo y está allí conservado, está todavía allí, está la imagen de la Virgen, ¿no? Ha habido algunos estudios, han visto qué material, ¿no? qué material es el pigmento y no han encontrado nada en esta tierra de momento que explique eso, ¿no? De hecho, han pasado un láser por debajo y al parecer la figura de la Virgen está flotando, no está impregnada, Es ¿no? increíble. Sí, la verdad que es un milagro tremendo y yo a veces pienso que está ahí porque quiere, ¿no? Que a lo mejor un día nos levantamos por la mañana y ya no está, ¿no? ¿Y a ti quién te presenta a la Virgen de Guadalupe? Pues fue Enrique Ponce, fíjate. Que también le tiene mucha devoción, ¿no? Sí, fuimos con él una vez que tenía que torear en la Monumental de México, delante de, yo qué sé, 100.000 personas, una barbaridad. La Monumental de México es una plaza enorme, además impresiona mucho porque tiene la mitad sobre la tierra y la otra mitad es subterránea, ¿no? Es como un embudo así. Y la tarde antes de la corrida, pues él quiso ir a ver a la Virgen y fuimos todos los amigos con él y en el coche yendo hacia allá pues fue cuando nos contó toda esta historia, ¿no? Él sí que la tiene mucho cariño, mucha devoción. Tu familia, tu infancia, en cuanto a vida de fe, ¿cómo fue? Pues nosotros sí nos hemos educado en un hogar cristiano, ¿no? Mis padres han sido muy, muy, muy creyentes, ¿no? A lo mejor de maneras diferentes, pero muy creyentes los dos. Y pues mi madre es muy, muy religiosa, reza mucho, es muy contemplativa y mi padre es más práctico.
pero él siempre ha tenido no sé cómo decirte, muchos escrúpulos, ¿sabes? Nunca ha hecho ninguna cosa sin tener en cuenta, ¿sabes?, cómo se sentía él en conciencia, ¿no? Y luego, pues, muy abiertos a los demás, intentando proteger a los que tenemos cerca, ¿no? Intentando ayudar siempre que podemos. Nosotros fuimos a colegios religiosos, al Jesús María, mi hermana y yo, mi hermano al Recuerdo, luego yo también fui al Recuerdo al final, que es el colegio de los jesuitas. Y bueno, yo me alegro mucho de esa educación, ¿sabes? Yo creo que son unos valores, los valores cristianos, que al final son valores humanos, ¿no? Me contaste una vez que tenías el recuerdo de tu madre llevándoos al colegio y haciendo la oración de la mañana en el coche. Sí, eso es todas las mañanas, pero eso además lo hacen también mi marido y los niños míos. Eso es una tradición, yo creo, lo de rezar en el coche. Sí, es muy bonito ese momento, ¿no? Porque es un momento de despertar y de dar las gracias, y además es un momento también de reflexionar sobre lo que viene a continuación, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya todo el día tienes en cuenta, ¿no? Que, en fin, que las cosas te están viendo, ¿no? Desde el cielo. ¿Y las 7 visitas de Semana Santa? Ah, eso también. Es que nosotros pasábamos Semana Santa siempre en nuestra casa de campo en Burgos, y allí tenemos una iglesita, entonces pues siempre hacíamos las 7 visitas. Y no solo éramos hermanos, éramos primos, éramos una pandilla grande de chicos y niños y pequeñines, y entonces aquello era casi una competición, ¿no? ¿Cuántas visitas llevas? Pues no tienes tiempo de hacer las 2 últimas, ¿no? Mame, la frase es tuya. Al portal de Belén no hubiera ido un solo paparazzi. Los paparazzi no, hombre, pero si Jesús fue tan delicado, ¿no? Y tan discreto, que no se enteró casi nadie. Se enteraron los pastores y los Reyes Magos porque tenían los telescopios, ¿no? Pero no se enteró casi nadie. No fue un acontecimiento de portada de las revistas de entonces, y fíjate, en cambio, qué importante era, ¿no? Lo que sí fue un acontecimiento de portada fue la última visita del Papa Benedicto XVI a España, la JMJ. Sí, además el Papa siempre ha sido portada cuando ha venido a España, ¿eh? Siempre lo ha sido. Es que el Papa levanta, ¿sabes?, mueve masas. Es que cómo no le vas... Pero además yo creo que lo que se vivió en Madrid en aquel momento fue precioso, ¿no? Coincidió justo con que yo venía luego a España a trabajar, y esa semana fue cuando hicimos la portada del Papa. Además también fue portada en México. O sea, era un acontecimiento tan internacional que fue portada en todos lados. ¿Y cómo te explicas que un anciano de 84 ya para 85 creo que ha cumplido, mueva esas multitudes y esas multitudes de gente joven? Pues hombre, porque no es él, no son sus años, ¿sabes? Lo que mueve es Jesucristo, ¿no? Que no tiene edad. Qué guapo debe ser. Yo también pienso eso, cuando llegue al cielo, lo guapo que debe ser Jesucristo. ¿Nunca os han dicho, mamen, que qué pinta el Papa en una revista de Hola, que, como se dice, una revista del corazón? Nunca nos lo han dicho, porque el Papa ha estado en Ola desde el año 44. De hecho, fue el Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona, y fue portada. O sea que desde el nacimiento de Ola ha estado ahí, ¿no? Ha estado también la Madre Teresa de Calcuta. Es que a veces, cuando se dice que Hola es una revista del corazón, se identifica con un periodismo pues con el que nosotros no nos identificamos tanto, ¿no? Si se refieren a que somos una revista que habla de temas humanos, que tiene mucha humanidad, mucha sensibilidad, y a eso te refieres con corazón, sí. Pero si te refieres a un periodismo agresivo, feo, no sé, que saca trapos sucios, escándalos y demás, pues eso nosotros no. Vale. Y el Papa ha estado siempre, el Papa y estos otros personajes que tienen de verdad muchísima importancia y muchísimo valor, ¿no? Antes te preguntaba cómo te las arreglabas de tiempo para escribir novelas de éxito, para ser una de las personas que está al frente de la revista más internacional española, para los 5 hijos, tu marido. ¿Todo eso te deja tiempo para rezar? Pues poco, la verdad, qué horror. La verdad que sí, no soy muy rezona, ¿eh? No soy muy... No, pero en cambio sí que tengo siempre presente quién soy, ¿no? Y en todas las actividades diarias, y en mi relación con la gente, con las personas, ¿no?
No sé si eso es oración, pero eso sí que lo procuro, la verdad. No olvidarlo. Tienes una imagen de la Virgen en la Porque es entrada el de la mes de casa. mayo, que es el mes de María, y sí que hacemos una oración por las noches con los niños y eso delante de la Virgen. Y en Navidad pues está el nacimiento también, y también hacemos la oración. Pero bueno, no sé comparada con qué, soy poco rezadora. Con mi madre, comparada con mi madre, muy poco. Muy poco. Pero bueno, con otras personas a lo mejor algo más. Y cuando te sientas a escribir una novela, Sí. ¿quieres trasladar alguna idea? ¿Quieres convencer a alguien de algo? ¿O es puro ¿Sabes que no? entretenimiento? Nunca he tenido esa intención. Nunca. Ha sido más, y lo sigue siendo, es un hobby, ¿no? Me encanta. Me lo paso muy bien escribiendo y no tengo no tengo la intención de dar ejemplo, ni de moralizar, ni de nada de eso. Que luego quede en ellas pues algo del escritor, ¿no? Que yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Al final, pues de repente aparece algo que es muy tuyo, aunque tú no hayas querido. Ya. Y puede ser que de pronto aparezca pues algo que hable de la bondad o que hable del, ¿sabes?, de la relación humana en positivo, ¿no? Oye, una última pregunta que si no te la hago, reviento. ¿Qué tiene que hacer Carlos Pecker, que es nuestro realizador jefe, para ser portada de Hola? Dile que venga a hablar conmigo. A Carlos, pues cuando le ocurra algo en su vida Es muy simpático. que sea realmente... Pecker es muy simpático. Sí, pero que sea realmente, que merezca la pena contar, pues que venga y lo pensamos. Mamencita, no crezcas nunca. Vale, Muchas gracias. Gonzalo.